Good afternoon, good morning, good evening to everyone. Buenos días, Once tardes again, o noches a welcome todos y to the todas. EpiWin webinar. Nuevamente, Thank bienvenidos you a for este joining, webinario. particularly those of you joining from far away Muchas or gracias a todos later los que se early están times. conectando, particularmente aquellos que Thank se you for están joining this conectando en webinar on a horarios global update un on poco, COVID-19, poco managing the convencionales. risks from new Estamos en este variants. webinario para hablar We have sobre today actualizaciones globales sobre COVID-19, experts on this topic, gestionando and nuevos riesgos de there's ample variantes. time for you to ask El questions día de as hoy well. tenemos a For varios those of you who expertos are para los new to cuales van a EpiWindow, poderles this hacer is the WHO preguntas. Information Network for Para aquellos que Epidemics son for nuevos Science a and Knowledge EpiWindow, Transmission esta and es Emergencies. una With these EpiWin organización webinars de and the la associated OMS EpiWin para Digest el análisis de subsets, epidemias our y la goal is to generación de translate conocimiento. science El in propósito de accessible, esta organización es understandable, and traducir la relevant ciencia ways de so that people formas can take entendibles y evidence-informed relevantes actions and para que las decisions personas during an puedan tomar emergency acciones in informadas health, por la emergency evidencia preparedness and durante response. emergencias So y welcome saber once cómo again. responder a las Today we mismas. have a great panel. We have Dr. Sylvie Nuevamente, Briand, bienvenidos y Director bienvenidas for todos y Epidemic todas. and El día de hoy Pandemic tenemos Preparedness and a Prevention Dr. at Sylvie Brand, WHO. directora And this de was really her vision. prevención She's a great visionary. de We pandemias also have en la OMS. a very familiar face for COVID, Dr. Maria De Van igual forma, Kerkhove, who's the tenemos Unit a Head la for Emerging doctora Diseases María and Van Kerkhove, Zoonosis. We un have rostro muy Professor familiar Anne durante la época de Waterberg COVID. of the National Tenemos al Institute profesor for Anne Communicable Diseases in South Africa, who's also the von Vice Chairman Gottberg of the del Technical Instituto Nacional Advisory Group for Virus de Evolution Enfermedades for SARS-CoV-2. Transmisibles de We Sudáfrica. have Dr. Mira Chand, who's the También Deputy tenemos Director a at UK Health la doctora Security Mira Chand Agency, and also another de la member of HSA del the Reino Technical Unido Advisory Group for Virus Evolution, y también participa and en Dr. otros Lorenzo grupos de Subisi, consultoría Technical técnica para la Officer for Emerging evolución de Diseases los and virus. Y Zoonosis. tenemos al doctor Lorenzo Without Subisi, further ado, I will hand oficial over to Sylvie técnico Briand, de but just before that, a enfermedades few housekeeping. emergentes. This Antes webinar de is being comenzar, les recorded vamos a dar and algunos detalles interpreted in 7 logísticos. languages, Este webinario está siendo in grabado Spanish, e interpretado French, en 7 idiomas: Russian, and español, francés, ruso. interpretation in Chinese, Arabic, También tenemos and interpretación Hindi and por Bengali. inteligencia artificial en So chino, árabe, if you would hindi y like to bengalí. ask questions, please put your Así questions que in si the les gustaría Q&A, hacer and preguntas, please favor de introduce ingresarlas yourself en el in icono de chat Q y because we A. would love to know where you've come from. Y también en el chat And nos encantaría que vayan finally, if poniendo you sus would like a comentarios y certificate, desde dónde please se están conectando. respond to the survey at the end of Finalmente, the si webinar. quisieran recibir un So much certificado for de asistencia, housekeeping. pueden Over to Dr. Sylvie responder Briand. Welcome, la Sylvie, encuesta and the que floor is estaremos yours. colocando al final del webinario. Thank you very Sin much, más que decir, le Supriya. pasamos la palabra a la doctora Sylvie Briand. EpiWin is also a teamwork, and you see different Muchísimas faces gracias, doctora contributing Supriya. to different Todo webinars, esto and es I un just would trabajo like en to equipo. highlight Me da this as well. muchísimo gusto ver todos los But rostros for de today, las I would personas que like to trabajan wish you para que first esto good sea una morning, good realidad. afternoon, and good evening. And Entonces, thank you comenzamos. Muy all buenos for días, joining tardes, us noches a today todos y for todas. this Gracias por EpiWin webinar. conectarse a It's este always a great webinario de pleasure to EpiWin. welcome you, and Siempre particularly es un today for verdadero this placer new darles la discussion bienvenida y on ever particularmente el evolving día de hoy topic para of esta nueva COVID-19 discusión de este variants. tema que As you may siempre know, se vuelve today's relevante discussion alrededor de las revolves nuevas around variantes de various COVID-19. forms of SARS-CoV-2 Como virus. sabemos, la plática Currently, del we día de hoy found ourselves dealing with girará Omicron alrededor variant. de las diferentes formas However, que toma within este the virus, Omicron particularmente las family, variantes if I Omicron. may Sin embargo, qualify it dentro de that la way, and familia, Anne por will así tell you if decirlo, de I'm wrong, but Omicron, in this family of Omicron, en esta there are familia different Omicron branches. So, hay and we diferentes name ramas them también. with Y numbers and letters. las It might hemos feel very nombrado con complicated, but números y letras, the entonces experts today parece will demasiado explain técnico, everything about pero this. los But we have expertos el día de hoy HPV van a 1.5, explicar perfectamente todo SPV de lo que se tratan 1.16, estas ramas de EG5, Omicron: BA2, and XBB different 1.5, descendants SBB from this 1.16, variant. BA2, EG, todas estas Omicron, variantes de fortunately, Omicron. is less virulent than the ancestor strain that Omicron, emerged in afortunadamente, 2019 and es spread in menos 2020 transmisible around the world. que la cepa However, it's original de crucial to 2020. acknowledge that Sin even though embargo, es muy Omicron may be importante less reconocer virulent, que a some pesar de que esto individuals sea el still can caso, develop severe algunos disease individuos when pueden de exposed, for todas formas instance, to a high desarrollar density of síntomas virus severos or cuando due se to special exponen risk a una factors such as densidad diabetes alta del or virus weakened o immune response, también and tienen factores particularly de among riesgo the elderly. particularmente
especiales como la diabetes o edad avanzada. Por lo tanto, debemos seguir teniendo las diferentes medidas para poder protegernos contra Omicron en todas las diferentes variantes, alfa, beta, gamma y delta. Desde la antigüedad, la humanidad ha estado fascinada por el mundo macroscópico y microscópico. Siempre hemos querido entender estas dimensiones del mundo. 400 años antes de Cristo, se comenzó a platicar sobre los átomos. Sin embargo, es solamente hasta ahora, en tiempos recientes, que los avances en tecnología, que los átomos han sido realmente estudiados y observados. Similarmente, en los campos de la biología, particularmente relacionados con secuenciación genómica, hemos podido entrar mucho más a profundidad en el mundo microscópico. El día de hoy tenemos ya las tecnologías necesarias para poder entender los virus, lo cual es sumamente importante para poder entender las pandemias. Entender los virus, su evolución y sus comportamientos es algo crucial para que la humanidad pueda desarrollar herramientas como vacunas, tratamientos y pruebas para mitigar el impacto de las pandemias. Conforme los virus evolucionan, necesitamos asegurarnos de que también nuestras herramientas evolucionen al mismo ritmo. Recuerdo las primeras semanas de la pandemia cuando descubrimos que COVID-19 era un coronavirus. En ese momento le pregunté a algunos biólogos si creían que este virus iba a evolucionar rápidamente. Y esta pregunta venía de mi conocimiento de experiencia con los virus de la influenza, que por lo general tienen este tipo de evolución rápida. En su momento, los biólogos expresaron duda de esta evolución rápida. Sin embargo, conforme fuimos testigos de la evolución de la pandemia de COVID-19, los coronavirus efectivamente tienen la capacidad de evolucionar muy rápidamente. Posiblemente eso tiene que ver con la circulación muy intensa entre poblaciones humanas o puede ser relacionada con las capacidades de diagnóstico mejoradas que nos permiten mejor entender los cambios y la dinámica viral en poblaciones. Ahora bien, sin importar cuál sea el caso, es muy importante que sigamos monitoreando estos virus, que podamos seguir analizando sus habilidades y poder entender cómo es posible que podemos crear herramientas. Este conocimiento nos va a ayudar a controlar mejor las enfermedades y también prepararnos para pandemias futuras. Ahora les presentaré un panel de expertos de primer nivel que estarán hablando sobre los detalles de este virus, cuál es el impacto potencial en la salud pública y las estrategias que podemos utilizar para poder combatirlo efectivamente. Juntos es la única manera en la que vamos a poder navegar este terreno. Gracias de nuevo por estar aquí el día de hoy y comencemos este viaje de descubrimiento y de preparación en conjunto. Muchas gracias. Le pasamos la palabra a la doctora Supriya. Muchas gracias, doctora Sylvie, por estos comentarios introductorios muy relevantes en cuanto a dónde nos encontramos con respecto a COVID y hacia dónde vamos. Ahora le pasaré la palabra a la doctora Maria Van Kerkhove, que estará hablando sobre la situación global general y posteriormente estaremos hablando sobre las evaluaciones de evaluación de riesgo por parte de la profesora Anne von Gottberg. Adelante, por favor, doctora María. Muchas gracias, doctoras. Me da muchísimo gusto estar aquí en este panel con Anne, Amira y Lorenzo, que juegan un rol importantísimo en nuestro grupo de consultoría técnica. Comenzaré con esta presentación y después le pasaré la palabra a la doctora Anne von Gottberg. Muchísimas gracias también a la doctora Amira Chand, que se está uniendo a la llamada como miembro de HSA y juega un papel muy importante en el Reino Unido y en el mundo en términos del entendimiento de estos virus. Y tenemos mucha fortuna de tener a estos técnicos participando en nuestras iniciativas. Entonces,
Hablaremos sobre la situación actual. Sin embargo, esta descripción de la situación actual está muy enfocada en algo muy particular. Está enfocada en la circulación epidemiológica y la varianza de este impacto de este virus. Estas diapositivas no estarán cubriendo términos de gestión clínica, infección, prevención, control, ventilación, vacunas, etcétera. Entonces, todos estos otros temas se les podrá hacer una actualización más adelante. Hoy estaremos enfocados en los virus en particular. Entonces, todos sabemos que la preocupación internacional de COVID se levantó, o el mandato se levantó en mayo de 2023, después de 3 años de estar en esta fase de crisis con COVID-19. Y aunque el director general de la OMS declaró que la emergencia de COVID estaba terminada, la amenaza por COVID no ha concluido. Como podemos ver en esta lámina, vemos cuál es la curva relacionada con los casos de COVID-19 desde el inicio de la pandemia. Si vemos la curva, parece que el virus ya no está circulando tanto. Y la otra lámina de la derecha es de los meses más recientes. Estos son casos que están siendo reportados a la OMS. Sin embargo, solamente tenemos datos que provienen de 93 países de 234 territorios y casos. Entonces, hemos visto que en términos de muertes ha habido una caída muy importante en fallecimientos relacionados con COVID-19. Esto es gracias a diferentes factores relacionados con inmunidad general de la población, acceso a cuidado médico, mejores diagnósticos y, por supuesto, mayor nivel de inmunidad a través de las vacunas. Sin embargo, la OMS nuevamente tiene solamente datos de 40 países de 234 países y territorios. Esto significa que pudiera ser que hay muchos datos que no estamos todavía viendo. Sin embargo, no tenemos una visibilidad global excelente para poder ver cuánta circulación realmente hay. En términos de casos acumulados, estamos hablando de 770 millones de casos que han sido reportados a la OMS. Este es una subestimación. En términos de fallecimientos, más de 6.9 millones de muertes han sido reportadas a la OMS y hay evidencia de que esto pudiera ser 3 veces más de lo que tenemos. Entonces, este virus sigue muy activo y sigue causando infecciones, hospitalizaciones y muertes. Una de las formas en las cuales estamos tratando de darle seguimiento a estas tendencias es ver el cambio en los últimos 28 días en el último mes. Y estamos desglosando esto por región de OMS. Y como podemos ver aquí, con base en la información limitada que tenemos, y los pocos países que están reportando esto, tenemos algunos aumentos en ciertas regiones. Y esto es muy variable. En ocasiones hay mucho tiempo que pasa para poder recibir información con respecto a los fallecimientos, pero podemos decir con certidumbre que el impacto de COVID-19 se ha reducido desde que estaba en su punto más alto, pero sigue habiendo un número muy importante de individuos que están siendo hospitalizados, que se encuentran en unidades de cuidado intensivo o que están falleciendo. Ahora, en el marco de este tipo de vigilancia y reportes que estamos haciendo, también hemos estado utilizando el sistema global de respuesta a la influenza, que se ha expandido para cubrir no solamente la influenza, sino también SARS-CoV-2. Y viendo cómo reportamos no solamente tanto en la influenza, sino como en COVID, aquí vemos algunos ejemplos que provienen de estos tableros del programa de influenza global y podemos ver cuáles son las diferentes pruebas y cuántas pruebas están saliendo positivas. Vemos que 12 a 14% de la positividad de los individuos están teniendo pruebas de PCR a través del programa Centinela. Esto sigue siendo bastante alto. Sabemos entonces que el virus sigue circulando, simplemente no lo estamos detectando tanto como se está reportando. Ahora, algo que nos gustaría hacer y necesitamos el apoyo de nuestros Estados miembros es más información sobre hospitalizaciones y particularmente de cuidados de unidades de cuidado intensivo.
Como podemos ver aquí en la parte de abajo, donde está mi cursor, en donde dice global, solamente tenemos 22 países de 234 que han proporcionado datos sobre hospitalizaciones. Mucho de esto no ha sido reportado a la OMS, sino que viene de sitios web nacionales de donde estamos sacando esta información, y muchos de estos datos vienen de las Américas y de Europa. Y los países que están reportando aumentos. Ahora, lo que nos preocupa es que esto es antes de la época del otoño, en donde las personas empiezan a pasar más tiempo adentro de sus hogares. Empieza a haber una ventilación más pobre y esto es a lo que proporciona más oportunidades para infecciones. En la parte de la derecha vemos las admisiones o ingresos a las unidades de cuidado intensivo y estamos viendo aumentos también. Estos son datos con respecto al tiempo. Vemos que hay un aumento en hospitalizaciones que se han estado reportando semanalmente en los meses de verano del hemisferio norte. No demasiado preocupante, pero en los últimos semanas de datos es bastante limitada. Por lo general hay un retraso de que esta información llegue a la OMS. Así que no tenemos una visibilidad tan amplia como quisiéramos en términos de la circulación y el impacto que está teniendo este virus. Así que una de las razones por las cuales estamos aquí para hablar con ustedes es sobre las variantes que hemos mencionado muchas veces, que mientras más circula el virus, más oportunidades tiene para cambiar. Y conforme vamos trabajando con nuestros socios en todo el mundo, en los métodos de vigilancia e investigación, hemos estado monitoreando la circulación de estas variantes para poder detectar nuevas variantes y monitorear también aquellas que se encuentran ya en circulación. Actualmente estamos monitoreando 3 variantes de interés que se encuentran aquí: XBB 1.5, XBB 1.16, EG5. Todas estas son de la familia Omicron. Tenemos diferentes variantes que también estamos monitoreando. Pudiéramos decir que las dos variantes XBB están estabilizándose o están bajando, pero la EG5 no está bajando, está aumentando. Y podemos decir que esta es la variante que se encuentra dominante en todo el mundo. Así que hay muchas diferentes virus que se encuentran en circulación en este momento, desde infección asintomática hasta enfermedad severa y fallecimientos. Lo que nos preocupa también en términos de reporte y vigilancia reducida es que el número que se está reportando son secuencias disponibles a analizar, y esta es lo que está del lado derecho. Pero no solamente es el número, no solamente es de más secuencias, sino poder tener una buena representación gráfica de las secuencias para que los expertos la puedan analizar y que nos podamos asegurar de que esto venga de diferentes países, de diferentes contextos, y que estas secuencias se puedan reportar de forma oportuna. No solamente los números están bajando en términos de la representación geográfica, sino también el tiempo que toma secuenciarlo desde que la muestra es recolectada y que se pueda compartir en una plataforma pública, se está alargando este tiempo. Esto reduce nuestra habilidad de poder producir evaluaciones rápidas y oportunas de las variantes. Esta es otra forma de analizar la circulación de las variantes. Aquí queremos ilustrar que diferentes tendencias o diferentes variantes son muy distintas en su comportamiento de forma global. Podemos ver aquí el impacto que es distinto en cada una de las poblaciones con base en la información que ya mencionamos. Las variantes previas, alfa, beta, gamma y delta, y también las experiencias de la población que tuvo Omicron de XBA o BA 2.4, 2.5, XBB. Depende mucho de qué es lo que estaba circulando anteriormente para poder saber cuál es la cantidad de cobertura que se tiene ahora para vacunación. Y no solamente eso, sino hasta cuándo las personas recibieron o desde cuándo su última vacuna. Hay mucha atención actualmente en el monitoreo de A.2.8.6 también. Hay 200 secuencias que están proveniendo de 21 países en 5 regiones. Tenemos información limitada sobre BA2.86, que fue clasificada como una variante en monitoreo porque ha tenido muchas permutaciones y un pico con respecto a su proteína. Sin embargo, no hemos podido estimar el índice de crecimiento. Sin embargo, dado que ya ha sido detectada en 21 países, sabemos que está circulando.
pero no podemos decir que hasta este momento no hemos visto que esté avanzando más rápido que las otras variantes de interés en circulación. Así que sigue habiendo números bastante bajos en este sentido, pero nos estamos reuniendo con nuestros expertos muy a menudo para poder seguir analizando esta información y le agradecemos a todos los países que están reportando sus datos. Ahora bien, como ya se mencionó, esta es una plataforma de acceso público para poder analizar secuencias. Estos números tienden a bajar con el tiempo. Sin embargo, no solamente en términos de la cantidad, sino desde dónde provienen estos datos. Como podemos ver en la parte de abajo, la proporción de los países que envían secuencias por región de OMS. Entonces, lo que tenemos que tener aquí es un aumento para poder tener una mejor representación geográfica y que podamos realmente ver a todo el mundo y poder saber qué es lo que está realmente circulando y que seamos mucho más rápidos en detectar nuevas variantes. Lo mismo con esta gráfica. La mayoría de las secuencias están siendo enviadas por 3 de nuestras regiones, la región de las Américas, la región europea y la región del Pacífico Occidental. Así que necesitamos aumentar nuestra proporción de secuencias que provienen desde otras regiones para poder tener una visualización mejorada. La OMS sigue trabajando con todos los Estados miembros y sigue emitiendo planes estratégicos globales, enfocándose en periodos de 2 años. Y esto es para poder apoyar a países que están transicionando de un modo de crisis a un modo de gestión de enfermedad. Los objetivos se encuentran también enlistados desde el principio, que tiene que ver con reducir incidentes de infecciones, minimizar también la severidad de los impacto de la enfermedad y también ayudar a las personas que se encuentran ya saliendo de la enfermedad para poder prevenir, diagnosticar y tratar COVID-19, reducir la mortalidad, morbilidad y también mayores secuelas a largo plazo y el apoyo a todos nuestros Estados miembros. Y ya que estamos trabajando en esto, hemos estado utilizando un periodo de 2 años de transición para poder apoyar a estos países y nos estamos vinculando ahora con otros planes de mayor plazo, de mayor a largo plazo, para poder tener una preparación mucho mejor. Estamos analizando planes de preparación y resiliencia en diferentes regiones. Por ejemplo, tenemos el plan Mosaico, que está analizando las capacidades de vigilancia de diferentes países. También estamos vinculando esto con una estrategia de vigilancia genómica global a 10 años, debido a que estas capacidades tienen que seguir sosteniéndose para poder detectar patógenos de enfermedades infecciosas en epidemias y pandemias, no solamente sobre SARS-CoV-2, sino también diferentes otros grupos que están analizando otro tipo de estructuras para poder seguir secuenciando ese tipo de virus y seguir comunicando esto al público en general. Antes de pasar la palabra a Anne, me gustaría reiterar mi agradecimiento a los miembros de los grupos de consultoría de la OMS que han estado trabajando con nosotros para evaluar las variantes. Y también tenemos TAG COVAC, que es un grupo que está analizando el impacto de las variantes de las vacunas COVID-19 y para determinar si algún cambio a la composición de la vacuna es necesario o no. Y también tenemos al grupo de política SAGE, que está ayudando a el diseño de políticas de vacunación para COVID-19 y otras enfermedades, desde analizar datos hasta tomar decisiones alrededor de la composición de la vacuna, hasta el establecimiento de políticas. Dependemos de personas de todo el mundo que estén realmente comunicando sus datos desde los países en diferentes regiones para poder saber que tenemos una imagen completa con respecto a la terapéutica, diagnósticos y efectividad de las vacunas y de las medidas de salud pública. En esta última lámina podemos ver que el doctor Tedros emitió recomendaciones de COVID-19 que cubre varios puntos que se encuentran aquí, de la A a la G. No los voy a leer todos, pero estos son puntos que están muy enfocados en la actualización de planes COVID, tomando en consideración también SPRP actualizados y también atendiendo COVID en otras emergencias de salud contextuales y también mantener los esfuerzos de vigilancia colaborativa. Dependemos mucho de los datos reportados, entonces de esta manera es la única forma en la que vamos a poder entender la efectividad de la vacuna,
cuál es el panorama y qué es lo que se tiene que hacer para poder asegurarnos de que aumentemos la cobertura de vacuna entre los grupos de riesgo. De acuerdo a SAGE, nuestra cobertura de los boosters, de las vacunas de refuerzo, estamos a 55%, pero solamente 8% de las personas sobre 60 años, por encima de 60 años en la región africana, lo ha recibido. Entonces, esto es muy, muy crítico. Entonces, es muy importante que sigamos las guías nacionales, que tengamos estas vacunas de refuerzo cuando cuando ya estén disponibles. Tenemos que asegurarnos de seguir haciendo investigación, que podamos seguir proporcionando información óptima, clínicamente hablando, para poder encontrar nuevos caminos para acceso equitativo, seguro y efectivo a las medidas. Todavía esto no estamos hablando sobre diagnóstico, terapias, vacunas para COVID y para otras enfermedades. Dicho esto, le paso la palabra a la doctora Anne. Muchas gracias, doctora María. Entonces, ahora me gustaría explicar un poco sobre cómo es que nuestros esfuerzos, nuestros expertos han estado monitoreando las diferentes variantes de COVID. Hay que recordar que el virus va a evolucionar. Este es un hecho. Los virus evolucionan conforme la transmisión ocurre de humano a humano en todo el mundo. Como dijo la doctora María, es que estamos ahora viendo menos evolución de acuerdo a la secuencia que está ocurriendo. Y una vez que veamos a una secuencia, a un espécimen de virus que sea inusual, a partir de los sistemas de vigilancia, podemos entender cuál es su evolución. Ahora bien, también podemos tener evolución en otros animales que no están siendo monitoreados y de esta forma pudiéramos tener infecciones zoonóticas de animales a humanos y crear variantes que aún no hemos visto. Sin embargo, la evolución más rápida ocurre cuando hay una recombinación de los virus existentes, que es parte que se transmite a humanos, o que hay un cambio persistente de infección o una presión adicional a individuos inmunocomprometidos. Hay que recordar en este momento que Omicron está circulando en todas estas linajes de familia. Todo lo que vemos, por ejemplo, en rojo y amarillo son ramas sustancialmente separadas de la original, que es la verde. Por ejemplo, en este árbol circular, del lado izquierdo, podemos ver que Omicron es diferente a todos los diferentes linajes, todos los sublinajes que estamos viendo relacionados con Omicron. Y Omicron tiene algunas características de escape inmune alto. Esto significa que es muy similar a lo que hacían las variantes anteriores con respecto a la infección por vía respiratoria. Eso significa que es una variante que por lo general no tiene una severidad mayor. Ahora bien, esto se ve un poco complicado, pero es solamente para reiterar las diferentes variantes que hay y que se están monitoreando. Hay estas tres variantes de interés. En verde podemos ver la evidencia en las últimas 5 semanas. Estamos mostrando aquí de la semana 32 a 36 que se mantiene estable y hay un aumento en eje 5 que está yendo de 25.9% a 33.6% y un número razonable de secuencias de 31,000. Si vemos, por ejemplo, la variante en la parte inferior, que está en otro color y está bajando. Y solamente las que están en amarillo son las que muestran XP1.9, una prevalencia en aumento. Entonces, la única variante que no estamos mencionando aquí, 2.86, ni siquiera tiene datos de prevalencia porque los números son muy pequeños. Entonces, es sumamente útil cuando estamos analizando estos datos, cuando estamos hablando sobre prevalencias, entender que tenemos que entender cuáles son los puntos de datos, el número de secuencias que tenemos en existencia para poder tener
datos más confidentes de prevalencias. Siguiente lámina, por favor. Bien, los expertos analizan lo que está sucediendo con estas variantes que estamos encontrando, que se están detectando, que sean nuevas o vayan en aumento. Y si es que esto causa enfermedad severa o mayor enfermedad. Lo que buscamos es la relevancia en salud pública de estos indicadores. Buscamos entender lo que significa para los sistemas hospitalarios, para sus clínicas, para los médicos, para el personal clínico, para la población. ¿Qué va a suceder con estos individuos que se presentan con los médicos? Si va a haber un aumento en los números. El riesgo para salud pública es importante. Queremos determinar si es alto, moderado o bajo. Y queremos ser muy transparentes en entender el grado de confianza que hay en nuestra evaluación de este riesgo. Los números que les hemos mostrado, pues por supuesto empiezan a reducir nuestro nivel de confianza y entre más casos van apareciendo y más tiempo va pasando, quizá será que tengamos un poco más de confianza, pero también necesitamos más datos de los diferentes laboratorios, de las distintas regiones, que nos hablen sobre el panorama de inmunidad y lo que ellos han encontrado en el laboratorio. Toma tiempo y con pocos datos es un poco difícil y las evaluaciones más amplias solo se pueden tener una vez que han pasado semanas y se han acumulado datos de distintas fuentes. Para esto lo primero que hacemos es intentar entender si se detecta algo, si es que debemos preocuparnos. Y cuando se dan las alertas y nos encontramos con que hay nuevas mutaciones, nos preguntamos si quizá deberíamos comenzar a tener un mayor monitoreo. Y se dice que debe haber una mayor ventaja, pero en realidad al parecer es suficiente si hay muchas mutaciones y evidencia de que se esté ampliando mucho a nivel comunitario. Y en gran medida intentar explicarnos cómo sería esta transmisión comunitaria y qué podría tener una distinción. En cuanto al crecimiento, debemos entender si está creciendo este linaje, si está reemplazando los demás, entender los indicadores del panorama de inmunidad con su severidad y no evitar o no ignorar la parte terapéutica y diagnóstica. Al hacer esto, tenemos un marco de evaluación de riesgo. Aquí es donde podemos ver en los números. Tenemos aquí lo tercero que analizamos antes de hacer una evaluación del riesgo. Determinamos qué tanto de esto se ha detectado, qué tan prevalente es, qué tanto está avanzando. Y es algo muy similar a otras de las tablas que habíamos estado siguiendo. Si es que es prevalente a nivel local, un seguimiento semanal. En 2023, por ejemplo, estamos viendo la prevalencia mayor y a la derecha podemos ver también de forma figurativa cómo una variante podría estar reduciéndose de forma sustancial, mientras que otra variante es la que comienza a ser más predominante. Y esto es lo que deseamos monitorear. Y se va volviendo más complejo conforme el número de casos que se secuencian se reduce. Y esto es analizando lo que sucede recientemente con un nivel de vigilancia similar. Aquí vemos un resumen del crecimiento de la variante. Aquí es una evaluación de EG5 y tenemos un enlace más adelante con más detalles. Si es que consideramos que el nivel de riesgo es moderado o bajo y el nivel de confianza ya sea moderado, alto o bajo, lo cual requiere de mucha discusión. No es una metodología
Hay gente que puede considerar que esto es otra categoría de moderado a alto, etcétera. No hay un consenso como tal, pero es muy importante tomar en cuenta la importancia de la variante, de estos sublinajes y cómo lo vamos a rastrear para nuestra consideración de la respuesta de salud pública. Vemos aquí la evaluación del G5. No lo voy a ver a detalle, pero lo importante aquí es hacer una valoración generalizada que nos indica que eje 5 puede ser tener un riesgo de ser un sublinaje. También la tasa de confianza que se reduce por el reto mayor. También hay mucha información que no tenemos ahora, que tendremos en el futuro, porque no se están realizando suficientes pruebas. Se está realizando solo cierto nivel de pruebas y por el momento la recomendación es necesitamos más información de los laboratorios y buscar tener un proceso más dinámico de evaluación de riesgo. Y aquí tenemos las nuevas secuencias BA.2.86 a nivel global. En comparación con los anteriores, es mucho mayor, más de 20 mutaciones, aún más si los consideramos las muchas mutaciones en RBD, pero estas son pruebas que se han llevado en diferentes países. Vemos que ha habido definitivamente algo de dispersión en esos países y esta es la razón por la que, si bien hay pocas secuencias, se ha realizado el monitoreo y se está manteniendo la perspectiva para tener una mayor información. Aquí vemos datos de neutralización de los virus. Vemos un aislado del virus BA.2.86 podría ser muy similar. Y aquí podemos ver las distintas variables hasta el lado derecho, donde vemos que de hecho se ve bastante similar en cuanto a su neutralización. Y esto se debe, eso nos demuestra también que esto podría ser el caso, al menos en algunos de los datos que necesitamos recopilar y revisar y debatir para poder tomar las decisiones en el futuro con relación a la evaluación del riesgo de esta variante. Además, conforme el laboratorio comienza a recopilar información sobre cómo se ve esto en el laboratorio, las propiedades virales de esta cepa, la diferencia que tiene con los cepas anteriores, la manera en que el virus se ha expresado físicamente, fenotípicamente, y que potencialmente también a nivel clínico es así, pero debemos tomar en cuenta la información de genotipificación de las mutaciones. Aquí es donde intentamos entender cómo estas variaciones se traducen en las propiedades físicas y el riesgo de salud pública de nuestros países. En resumen, tenemos un 50% aproximadamente de una prevalencia más alta de esta variante, eje.5, con XBB 1.16 de gran importancia también. Un monitoreo también más limitado. Y sería una manera de monitorear lo que está sucediendo. Ahora se puede evaluar este grupo técnico para poder hablar sobre datos y poder determinar qué se requerirá en el futuro. Muchas gracias, Anne, por esta presentación.
Vamos ahora, vamos con preguntas y respuestas. Supriya ya me ha mandado algunas. Tenemos unos 20 minutos más para preguntas, un poco menos quizá porque tendremos algunos comentarios de cierre, así que les invitamos a que pongan preguntas en la parte de preguntas y respuestas, no en el chat. Creo que ya se les mencionó que tendrán las diapositivas disponibles y que habrá una grabación además disponible en línea para que la puedan revisar más adelante. Un par de preguntas. La primera, esta la vemos muy seguido. Si BA.2.6 es parte de la familia de Omicron o no, debido a los números grandes de mutaciones. No sé quién quiera comenzar con esa. Creo que voy a empezar contigo, Mira, porque estás en el panel. Pero quizá podríamos preguntarle al panel en general. Sí. Creo que las mutaciones deben ser algo que nos hace considerar la pregunta y no tanto la definición completa. El número de mutaciones fue inusual, sin duda, y eso fue lo que hizo que lo caracterizáramos de una forma distinta en la evaluación del riesgo. Ahora, es una evaluación muy preliminar, como ya se mencionó, pero no vemos características que la alejen del todo de la familia completa de Omicron en cuanto a la distancia de cómo nuestro sistema inmune lo ve y la forma en que se comporta en el laboratorio, con datos muy preliminares. Y en esos cambios creo que va a ser difícil que justifiquemos hacer algo independiente a pesar del gran número de mutaciones actualmente que existen. Es muy importante seguir actualizando el riesgo con los datos nuevos y esto no puede ser solo en laboratorio. Sí, estoy completamente de acuerdo. No, sigue siendo parte de la familia Omicron por el momento. Lorenzo, ¿algo que agregar? No, creo que es un punto muy importante el que tocan. Creo que debemos analizar los datos epidemiológicos y de laboratorio y en este momento no hay algo que nos indique que esto no es parte de Omicron, pero la evaluación de riesgo sigue en proceso y se seguirá actualizando conforme continuamos monitoreando. Creo que una de las cosas más críticas que mencionas es que con la información actual que contamos, al ir conociendo más, aprendiendo más de este tema, igual que con todo lo demás, se reevalúa, se corrige lo que sea necesario. Gracias por la respuesta. Nos preguntan un poco sobre datos de vigilancia de agua, de aguas residuales, cómo se monitorea. La pregunta es si la OMS va a pedirle a los países que compartan información de su vigilancia de aguas residuales. Si lo van a compartir, actualmente pocos son los países que lo comparten. No hay un estándar realmente para que se comparta. Nos interesa, por ejemplo, cómo Sudáfrica y el Reino Unido, como ejemplo simplemente de cómo se utiliza esta vigilancia. Nosotros consideramos que esto es un componente importante de la vigilancia como tal. Hemos visto su utilidad en el polio por muchos años. Y quizá Lorenzo podría darnos algo de los datos de países y cómo se está utilizando. Lo que puedo decir es que hay diferentes programas, áreas de enfermedad en el que se está buscando un enfoque común de cómo se podría utilizar esta
los diferentes potenciales, conociendo las diferentes características de los patógenos, de los virus, de las bacterias, el hecho de que hay pocos sistemas de vigilancia, dependiendo de para qué se estén utilizando. Se requiere un enfoque. Actualmente hay muchos fondos para estas aguas residuales. Lo que queremos es que se vea optimizado y que no se quiten fondos de sistemas críticos como vigilancia avanzada en PCR, capacidades de secuenciación. Pero quizá, mira, nos puedes contar un poco la perspectiva de Reino Unido, de Sudáfrica y cómo se ha utilizado las aguas residuales durante la pandemia. Bueno, quizá no somos de hecho el mejor ejemplo porque en este momento no estamos utilizándolo para la vigilancia de SARS-CoV-2. Estamos en una fase de exploración. Se utilizó durante la pandemia, al comienzo de la pandemia. Teníamos datos que demostraban que sí era posible utilizarlo para el monitoreo de las tendencias de SARS-CoV-2 en epidemiología, y lo que continúa siendo un desafío es ver si se puede utilizar para detectar nuevas variantes y no nada más monitorear las tendencias de variantes que ya conocemos. Es algo que nos interesa mucho explorar. La evaluación actual nos dice que bueno, podemos tener un poco más de información temprana si se tiene la información del genoma. En este momento no tenemos mucha información del resto del mundo en este sentido. Estoy de acuerdo con María también en cuanto a que el caso de uso del modelo requiere de un mayor desarrollo en cuanto a lo que se está queriendo muestrear. Pueden ser sistemas extensos, grandes, y hay diferentes maneras en que se pueden hacer más costo eficientes, fáciles de implementar y efectivos. Creo que no hay tanto también que ofrecer de este lado. Creo que es útil porque no estamos haciendo pruebas por ahora. Al hacer las pruebas del ambiente, esto nos ayuda a entender qué se está transmitiendo en vez de estar haciendo pruebas en individuos. Si lo correlacionamos con los datos clínicos, nos permite ver algunas tendencias, pero creo que lo que nos dice María es que se necesitan datos de base. Se tiene que implementar, se tiene que ejecutar por bastantes años, meses, y no es que años, entender cómo se ve desde el punto de vista de la línea base, fluctuaciones y tendencias, y se puede usar también para encontrar las mutaciones y reunirlas para tener el linaje completo, pero no para encontrar las mutaciones muy únicas. Y no se pueden detectar igual que si analizamos los casos. Sí sirve, se ha hecho mucho trabajo. Creo que hay informes de la página web de NCD, y también sabemos en Sudáfrica el Consejo de Investigación Médica y otros grupos también lo están haciendo. Es importante que se tomen en cuenta estos datos y se interpreten correctamente. Muchas gracias, Lorenzo. Sí, yo agregaría nada más que hay sistemas de vigilancia que son críticos y, por ejemplo, la vigilancia de aguas residuales no nos dice nada sobre la severidad y el impacto de la variante o del SARS-CoV-2 en general, pero sí ofrece una comprensión de cómo se transmite en la comunidad y puede, por lo tanto, ser una herramienta útil cuando se complementa con sistemas existentes de importancia crítica. Como Mira menciona, con el surgimiento reciente de la variante 86, ha habido cuando menos un par de países en Europa que han detectado la variante antes de que esto se muestre en casos clínicos. Es un caso clínico interesante que vale la pena explorar. Tenemos una pregunta de las implicaciones de las nuevas variantes. Quizá nos pueda contar un poco sobre la evaluación de riesgo o los elementos de la evaluación de riesgo que se realizan para nuestras variantes. Sé que cubrimos un poco de esto en la presentación, pero quizá
si se pudiera reiterar un poco de lo que sabemos y si esto cambia alguna de las otras intervenciones o si sería necesario cambiarlas. Mira can have one too, maybe. Or Mira, Mira Ann just tagged you in answering that question. I can have a stab at it, Anne. So, I think it is a little bit linked Creo to the que answer that you gave esto se earlier tiene about que the ver fact con la that we still see pregunta this que very much la within the respuesta de hace Omicron rato, de family. que So, esto seguimos what we viéndolo know dentro de la about familia this de so Omicron. far, we've got the sort of early lab data that Lo que shows sabemos us hasta that ahora es que tenemos BA2.86 datos preliminares que nos has dicen que el evolved. It is a bit distant antigenically 2.8.6 to the way that the ha immune system sees it evolucionado from earlier Omicron waves. en It is comparación quite con similar to other circulating sus Omicron formatos lineages at the anteriores, pero moment. sigue siendo un So it tanto hasn't gone similar further a than otros those linajes. necessarily. No ha avanzado We don't necesariamente más see, que again, los from demás very y early no laboratory vemos, data, anything al that menos en suggests datos it's preliminares changed de the way that it laboratorio, nada que compartmentalizes nos the virus. indique que So está in cambiando la cell forma en que culture or se anything else that we can measure in the comporta el laboratory. virus. And even though that's early days, that doesn't suggest that it's going to Y have esto no changing sugiere impact necesariamente tampoco que vaya a tener from un any cambio other en el circulating Omicron impacto lineages de particularly. otra I think información. we've already identified that it's been quite hard to Ya se ha understand its growth. identificado The que growth es is difícil obviously a component de that's entender su a mixture crecimiento. of El lots of crecimiento, different claro, es un components. componente que es una It mezcla takes de into account, distintos componentes the virus's que toma immune en escape, cuenta its transmissibility, the el population panorama de immunity, inmunidad, su and potentially transmisibilidad some behavioral components may y contribute. algunos componentes And it's conductuales very early también. days with the number of sequences that we have at the Es muy moment to pronto understand whether this is a variant that para has a growth entender si esta es advantage una that may help variante to dominate, that could drive any que, transmission, que or whether it's just domine going to circulate as part of a mix of o si Omicron variants simplemente that va a may circular continue como to die parte out. de So una we mezcla can de speculate on variantes. that part of the impact it will have on Eh, transmission, but otherwise it looks very much like the rest of Se Omicron ve muy variants. parecida Is that reasonable a todo lo demás. representation discussion? No sé si es una It's good to have other people saying representación things razonable. in different ways, but I think for me as well, public health means just how many infections that's in growth, Sí, or creo how many que people getting también sick, tiene que ver whether we con la can count them cantidad or de not personas with que se han enfermado, specimens, ya sea que se and how many people are presenting to cuentan the o no los National especímenes public health institutes, y so that que is los part of the institutos de public salud health pública tengan pressure that you might want to la información monitor, and then admissions and ICU, severe disease, ICU admissions. And y at the moment, there puedan doesn't estar seem to be monitoreando, por much of an ejemplo, los indicator that that's ingresos happening, but a that's part las of the public unidades health de cuidado the intensivo. parameters that one would like to monitor. Thanks, Anne. Thanks, Mayor. I just want to reiterate that there Muchas are gracias. Yo many quiero public reiterar health que interventions, existen medical interventions muchas that we have for intervenciones COVID, médicas de salud including pública para all of the COVID, lo que variants that are in incluye a circulation todas that las continue variantes to en prevent circulación infections, actualmente, reduce the risk of para seguir developing severe previniendo disease, infecciones, reduce the reduciendo el risk of riesgo developing de post-COVID enfermedad condition, severa, el reduce riesgo the de possibility of una dying enfermedad from infection with post-COVID this virus. And o it's de not just morir por la vaccination. We infección de have este many virus. safe and effective Y las medidas vaccines van that más are out, allá that are de in las use. vacunas. And Hay what is muchas really vacunas critical seguras y is that efectivas individuals get que existen vaccinated, y but also look at when your es next muy dose is importante que necessary. las For personas se us at vacunen. WHO, we want to ensure En that la people who OMS are in the queremos at-risk asegurar groups, que la those gente who que are esté en el in grupo de older age riesgo, groups, who have underlying conditions, pregnant women, como our frontline personas workers, de edad are mayor, receiving additional mujeres doses every embarazadas, 6 to 12 months, reciban una depending dosis on their risk adicional entre 6 y category. 12 meses, dependiendo So de it's la not just categoría important de if you riesgo. got boosted, but when you No es got nada más boosted. That remains importante really si se important. va It's a not just tener un vaccines. booster, sino It's cuándo se va a early tener access to esta diagnostics dosis and de preventive refuerzo. care. We have many therapeutics that prevent the development Existen of severe disease, but muchas also áreas prevent terapéuticas dying. para We have evitar masks, muertes respirators, y personal protective desarrollo equipment. de We have enfermedad better severa, improvements como in ventilation mascarillas, where we live, respiradores, we work, we mejoras en study. ventilación. There's a whole spectrum of Hay interventions un that espectro continue to be completo de needed and used for intervenciones que COVID. se necesitan And again, not todavía just para good for COVID. COVID, but good for other No pathogens solamente that are sirven in para COVID, circulation. So sino para just otros wanted to make patógenos that en point. circulación también. We have a couple of questions which Vemos un par de preguntas reference que data coming from countries hacen in Africa. referencia a datos The de one países question de is data from África. Afro countries is low. Can this be due to health Nos system dicen, los challenges? datos son There's pocos another para question that says África. from the map shown it seems También sequencing is not done by nos most dicen que countries. How can countries la like mayoría de los Gambia países be no están assisted haciendo in this area, secuenciación. considering the fact ¿Cómo that estos we have one of the países highest pueden recibir mortality rates of asistencia COVID-19 si and also tenemos the una de las lowest rate tasas of de voluntary mortalidad más testing? altas? Maybe Lorenzo, I can start with you on the work that Quizá podemos WHO empezar has contigo, done Lorenzo, el through trabajo our de la regions and OMS countries and with our country partners en las on diferentes increasing sequencing regiones. capacities.
Y para nosotros es muy claro que existen puntos importantes en los que hace falta más vigilancia y el hecho de que no hay suficientes datos en las regiones de la OMS como el sureste asiático, el Medio Oriente y la región africana, como se mencionó ya, debido a una gama de distintas razones, incluyendo el hecho de que no quieren compartir datos y también porque la capacidad de secuenciación puede que exista y por eso es que estamos mejorando con los países y específicamente con los laboratorios en las actividades de creación de capacidad, de fortalecimiento de capacidad, intentando también resaltar esos puntos ciegos de vigilancia. Es lo que estamos buscando y lo que hemos estado haciendo en estos años. The sequencing work in particular from South Africa has really been outstanding. Bueno, la vigilancia en Sudáfrica ha sido sobresaliente en los últimos años. Han estado aumentando las capacidades de vigilancia y otras tantas en los países. Esto está pasando en el continente también. Y es importante destacar y quisiéramos que comentar al respecto. No estamos en el mismo lugar que estábamos hace 4 años. El número de laboratorios que hacen PCR y la capacidad de secuenciación es increíble. Somalia no tenía capacidad de PCR y ahora pueden secuenciar y hacer pruebas. Esto tiene que ser parte del legado del COVID para el futuro. Quizá no al mismo nivel que veíamos al comienzo de la pandemia, pero Sudáfrica, siendo solo un país de un continente muy diverso, ¿cuál es la perspectiva? Estoy de acuerdo, muchos países en África han estado realizando pruebas PCR y ahora es importante que lo hagan con un mayor impulso para también hacer pruebas de otros virus respiratorios, para considerar, intentar hacer las cosas de forma estandarizada y no únicamente buscar este virus, sino también influenza, otros más. Ha habido muchísimos movimientos para intentar mejorar esto y incluso algunas de las secuencias de estos países pueden ayudar. Y hay mucho trabajo que se está haciendo para intentar dar seguimiento y el tema es que llegan cosas y hay mucho que se tiene que poder hacer dentro de África que podría hacer una gran diferencia. Yo espero que este impulso que trajo la pandemia nos ayude a avanzar con otras enfermedades también y a monitorear el SARS-CoV también en el futuro. Mira, did you want to comment? We're coming to the end, but I want to give you a chance to say anything else before we close. Muy bien. ¿Algo más que decir antes de terminar? I saw you nodding while No Anne de was mi speaking, parte. so I was thinking Te you vi were agreeing there asintiendo as con la well, so cabeza, that's así great. que me imagino que So we're coming to the estás end. de acuerdo. We're Bueno, out estamos the ya llegando 1 al hour. final I know we could probably de keep nuestra talking about hora. Yo this sé que for podríamos another estar couple of hours, hablando de but we esto all have to por move on to our next muchas meetings. horas, pero tenemos que So thank you irnos a so nuestras much, siguientes reuniones Dr. Mary todos. Chan, Muchas Professor Anne gracias a los Tong-Gutberg, doctores, Dr. Lorenzo profesores, Subisi. Thank you to doctor the Lorenzo entire EpiWin Subisi, team, a todo el led equipo by de Sully Brion. EpiWin con Supriya, Sully we Brion. appreciate you and the whole team Supriya, for helping muchas us to gracias organize this and giving a us the todo el equipo opportunity to por talk about this organizar y por darnos really esta challenging oportunidad. topic. So back to you. Thanks again very much. Y vamos de vuelta contigo. Gracias, María. Gracias a Sylvie por su liderazgo y a todos nuestros presentadores maravillosos. También muchas gracias a quienes asistieron el día de hoy por sus preguntas tan interesantes. Espero que sientan que se han atendido algunas de sus preocupaciones con estos expertos que tenemos en la llamada. Y gracias por quienes hicieron posible este webinar. Sylvie Brandt, María, Dr. Lorenzo Subisi, profesora Anne Berger, el equipo de EpiWin, mi colega Priya Umachandran, quien está apoyando con el chat.
Doctora Agnese Pastorini, que está aquí para ayudarnos, a todos nuestros intérpretes en árabe, en ruso, en español, en francés, y también, por supuesto, a los organizadores de los bots de inteligencia artificial y, por último, también nuestros colegas de TI. Como ya dijo María, la grabación estará disponible en todos los idiomas en nuestro sitio web y también tendremos un resumen de este webinar. Si tienen preguntas, por favor, mándelas al correo electrónico de EpiWin y también recibirán un resumen de todo lo que estamos haciendo pronto. Tenemos unos webinars en octubre, uno sobre vacunas para influenza estacional y zoonótica, seguidos por prevención y control de Ebola. Así que acompáñenos y nos vemos pronto. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Gracias.